El presidente Donald J. Trump firmó la orden ejecutiva 14.176, desclasificando archivos sobre los asesinatos de John F. Kennedy, Robert F. Kennedy y Martin Luther King Jr. Ahora, el Congreso busca ampliar esta medida para incluir documentos sobre fenómenos anómalos no identificados. Además, Trump prometió revelar información sobre el 11 de septiembre y el origen del COVID-19, eventos que, según él, aún ocultan verdades clave. What's going on, Benny? The crap is erratic again. Problem, very erratic. La mañana del 11 de septiembre de 2001, el mundo fue testigo de un ataque sin precedentes. A las 8:46 a.m., el vuelo 11 de American Airlines se estrelló contra la torre norte del World Trade Center. 17 minutos después, el vuelo 175 de United Airlines impactó la torre sur. Millones de personas alrededor del mundo vieron en tiempo real cómo se desmoronaba la seguridad de la mayor potencia global. En menos de 2 horas, el epicentro financiero de Estados Unidos se convirtió en un campo de escombros. A las 9:59 a.m., la Torre Sur colapsó. 29 minutos después, la Torre Norte cayó de la misma manera. Los edificios más icónicos de Nueva York fueron reducidos a polvo en segundos, pero el horror no terminaría ahí. El World Trade Center no solo era un conjunto de rascacielos, era un emblema del poder financiero global. Dentro de sus muros operaban algunas de las instituciones más importantes de Wall Street. En sus edificios había oficinas de gobierno, agencias de inteligencia y corporaciones con miles de millones de dólares en juego. El 11 de septiembre de 2001 marcó un punto de inflexión en la historia. La administración Bush respondió con la guerra contra el terrorismo y una serie de reformas en seguridad que transformaron las libertades civiles en Estados Unidos. Pero en todo el caos hubo una revelación el día anterior que pasó casi desapercibida. El 10 de septiembre de 2001, el secretario de Defensa, Donald Rumsfeld, hizo una declaración impactante en el Pentágono. Nuestra burocracia militar es un adversario más peligroso que nuestros enemigos. No podemos dar cuenta de 2.3 trillones de dólares en transacciones, utilizando la medida norteamericana. Un día después, la historia del 9/11 haría que esta declaración desapareciera de la agenda pública. Esta cifra fue expuesta como parte de una crisis burocrática que, según Rumsfeld, amenazaba la seguridad nacional. Este adversario está más cerca de casa. Es la burocracia del Pentágono, no la gente sino los procesos, no los civiles sino los sistemas, no los hombres y mujeres en uniforme, sino la uniformidad de pensamiento y acción que les imponemos. No podemos rastrear 2.3 trillones de dólares en transacciones. No podemos compartir información de piso a piso en este edificio porque está almacenada en decenas de sistemas tecnológicos que son inaccesibles o incompatibles. Este discurso, transmitido por C-SPAN y reportado en medios como The Washington Post, The New York Times y CBS News, pasó desapercibido debido a los eventos del día siguiente.
En menos de 24 horas del discurso de Rumsfeld, Estados Unidos fue sacudido por ataques coordinados. El World Trade Center 7 no fue impactado por ningún avión. Sin embargo, a las 5:20 p.m., casi 7 horas después del colapso de las Torres Gemelas, el edificio colapsó de forma súbita y simétrica, como si se tratara de una demolición controlada. Esta área había sido mencionada el día anterior en el discurso de Rumsfeld como clave para resolver la crisis contable. Según el NIST, Instituto Nacional de Estándares y Tecnología, fue el único rascacielos en la historia moderna que colapsó exclusivamente por incendios no controlados. Sin embargo, muchos expertos cuestionan esta versión oficial. Hay evidencia de demolición controlada, especialmente con el tercer rascacielos que se derrumbó ese día en la tarde del 11 de septiembre, el World Trade Center 7. De hecho, el autor de ese reporte, Jonathan Barnett, dice que los extremos de las vigas se evaporaron parcialmente, lo que requiere temperaturas de 4000 grados, y lo único que puede crear esas temperaturas en el mundo es la termita. A las 9:37 a.m., el vuelo 77 de American Airlines impactó el Pentágono. Pero lo más extraño es que la sección golpeada era el ala oeste, precisamente donde se llevaba a cabo la auditoría para rastrear los 2.3 trillones de dólares desaparecidos. El edificio 7 albergaba agencias clave, incluyendo la Comisión de Bolsa y Valores SEC, que investigaba fraudes financieros masivos como el caso Enron. El edificio 7 del World Trade Center no era un rascacielos cualquiera. A diferencia de las Torres Gemelas, que albergaban principalmente oficinas corporativas y financieras, el World Trade Center 7 concentraba un número significativo de agencias gubernamentales y organizaciones clave para la seguridad y la regulación en Estados Unidos. En los pisos 23 y 24 operaba el Centro de Manejo de Emergencias de la ciudad de Nueva York, diseñado para coordinar la respuesta ante crisis y desastres. Era, en teoría, uno de los lugares más seguros de la ciudad, con su propio suministro de aire, reservas de combustible y refuerzos estructurales para resistir ataques y explosiones. Sin embargo, ese día, las oficinas fueron evacuadas. En el piso 25 se encontraba una oficina de operaciones secretas de la CIA. Se trataba de una instalación de alto nivel donde se manejaban misiones de inteligencia y recopilación de datos sensibles sobre amenazas internacionales. Hasta la fecha, la Agencia Central de Inteligencia ha reconocido que tenía una base operativa en el edificio, pero se desconocen los archivos que pudieron haber sido destruidos en su colapso. En los pisos 9 y 10 estaban las oficinas del Servicio Secreto de Estados Unidos. Desde ahí, agentes especializados rastreaban fraudes financieros y posibles amenazas a la seguridad nacional. Con la caída del edificio, cientos de documentos y expedientes desaparecieron. Los estadounidenses y la mayoría de los arquitectos e ingenieros en todo el mundo no están familiarizados con la tercera peor falla estructural en la historia moderna. Y quiero decir, aquí hay un rascacielos de 47 pisos que a las 5:20 de la tarde cae como una roca, y me refiero a esta rápida aceleración de caída libre, directamente hacia abajo, uniforme y simétrica. En el piso 12
se encontraba la Comisión de Valores y Bolsa, SEC por sus siglas, la agencia encargada de supervisar los mercados financieros y las investigaciones sobre fraudes corporativos. Se estima que más de 3,000 casos en proceso quedaron sin resolución tras la destrucción de sus archivos físicos. También se encontraban oficinas del Departamento de Defensa, el Servicio de Rentas Internas y entidades financieras que manejaban información confidencial del gobierno. La pérdida de estos documentos críticos dejó a muchas investigaciones inconclusas, beneficiando a corporaciones en el centro de estos escándalos. En lugar de reducirse, el presupuesto del Departamento de Defensa aumentó significativamente tras los ataques. De $291,000 millones en 2001, ascendió a más de $858,000 millones en 2024. En 2016, un reportaje de The Los Angeles Times reveló que el monto desaparecido había crecido a casi $6 trillones. A pesar de décadas de aumentos presupuestarios, el Pentágono nunca ha sido capaz de explicar estas cifras con claridad. Más de 2 décadas después, el colapso del edificio 7 sigue siendo un misterio. La destrucción de documentos financieros en el Pentágono y en el World Trade Center 7, junto con la advertencia de Rumsfeld, plantea interrogantes inquietantes. ¿Podemos aceptar la versión oficial o es hora de volver a investigar? Este programa no busca promover teorías sin fundamento, sino exponer los hechos y abrir el debate sobre una de las mayores tragedias de nuestra era. Si bien la versión oficial señala que el World Trade Center 7 colapsó debido a incendios prolongados, la pregunta sigue en el aire. ¿Cómo pudo desplomarse un rascacielos en caída libre sin haber sido impactado por un avión? ¿Fue solo un colapso inesperado o la destrucción de información clave? Más de 2 décadas después, el enigma del edificio 7 sigue sin respuesta. Esto se ve exactamente como una demolición controlada, pero el NIST insiste en que no, que se trata de un incendio de oficinas común. Así que tenemos una versión poco creíble, porque el fuego normal de oficinas nunca antes ha derrumbado un rascacielos. En los consejos de gobierno debemos protegernos contra la adquisición de influencia injustificada, buscada o no, por parte del complejo militar industrial. El potencial para el aumento desastroso de un poder mal situado existe y persistirá. Nunca debemos permitir que el peso de esta combinación ponga en peligro nuestras libertades o procesos democráticos. El edificio 7 no cayó solo, y tampoco cayó solo un rascacielos. Cayeron certezas, cayeron los límites entre el poder, dinero y verdad. Hoy, más de 2 décadas después, Estados Unidos enfrenta otro tipo de colapso, no estructural, sino fiscal, no visible, pero igual de peligroso. Donald Trump ha propuesto una medida económica radical: imponer un arancel del 10% a todas las importaciones hacia Estados Unidos y un 60% a los productos provenientes de China. La lógica es clara: reducir el déficit comercial y repatriar empleos. Pero en la práctica, esto encarece los productos, desata inflación, afecta a las empresas y golpea al consumidor estadounidense. Porque el verdadero problema no está en lo que entra, está en lo que nunca deja de salir. Hoy, el déficit fiscal anual de Estados Unidos supera los $1.7 billones,
1.7 trillones de dólares en medida monetaria norteamericana. Y mientras tanto, el presupuesto militar para este 2025 alcanza los 895 mil millones de dólares, 895 billones en la medida norteamericana. Es más de lo que gastaron juntos Rusia, China, India, Alemania, Francia, Japón, Arabia Saudita, Corea del Sur, Australia y Reino Unido. Y sin embargo, el presupuesto federal para educación pública apenas alcanza los 83 mil millones de dólares, 83 billones en la medida norteamericana. Y para salud pública, 135 mil millones de dólares. Y entonces, ¿por qué no recortar ahí? Estados Unidos mantiene más de 750 bases militares en más de 80 países. Exporta armamento, despliega tropas, alimenta conflictos, pero sufre en casa de infraestructura colapsada, deuda estudiantil y una población que envejece sin seguridad médica. Reducir ese gasto a la mitad, a 443 mil millones de dólares, 443 billones, liberaría recursos suficientes para pagar la deuda estudiantil federal, iniciar un sistema nacional de salud y modernizar puentes, carreteras y escuelas. Tal vez el edificio 7 no fue solo una anomalía estructural, tal vez fue el primer síntoma visible de un modelo que se cae sin ser tocado. El miedo, la deuda, la maquinaria militar, todo eso también cae. Y si van a reconstruir algo, no puede ser otro rascacielos. Tiene que ser su país y su conciencia, sin afectar la economía de otras naciones. Que si creo que el 11 de septiembre es el más grande escándalo en la historia y más allá. Sí, creo que el 11 de septiembre va a ser el más grande escándalo en la historia de Estados Unidos porque ocurrió en su territorio y porque se ocultó información. Eso no pasa. Un edificio de 47 pisos no colapsa así. Incluso Donald Trump lo dijo. Tengo una grabación de él, del 11 de septiembre, y en sus propias palabras afirma que fue una demolición controlada. Es imposible que esos edificios, las Torres Gemelas, hayan colapsado como lo hicieron. Algo ocurrió. Son los únicos rascacielos del mundo que han caído por el impacto de aviones. Leí el informe del arquitecto que los diseñó y es contundente. Fueron planeados para resistir el impacto de un avión. Y también el edificio 7, el cual no fue impactado por avión alguno. Yo estuve en el lugar y se encontró material altamente explosivo y potente. Se llama termita, que se utiliza para hacer explotar metal y acero y lo vaporiza. No, definitivamente, el desplome del edificio 7 no pudo ser por el fuego.